básicamente, lo que hay ahora mismo, a falta de... ¿Qué estamos? A un mes y 13 días, ¿no? De que termine este año 2025 y que, por tanto, entremos en el año 2026, el año del mayor cambio, seguramente, reglamentario de la historia de la Fórmula 1. Lo que hay es miedo, hay preocupación, hay intriga, hay malestar, hay... Bueno, hay nerviosismo porque los equipos no saben muy bien cómo gestionar exactamente el diseño de los alerones del coche. O sea... Por hacerlo todo en un resumen muy simple, el titular principal, es que ahora mismo no están muy seguros de que hayan diseñado bien los alerones del coche, y es una cosa que solamente van a descubrir cuando estemos en los test de pretemporada en el circuito de Barcelona-Cataluña y después en el circuito de Bahrein. ¿Por qué? Porque al final los alerones son una parte fundamental siempre del agarre del coche, por supuesto también del drag mecánico, ¿no? Del drag aerodinámico que genera el aire, es decir, del efecto de arrastre que genera el aire, y el año que viene, teniendo las baterías con tanta importancia, ¿no? Teniendo la parte de combustión dividida al 50% con la parte eléctrica, pues diseñar bien esos alerones y que funcionen bien es un quebradero de cabeza, y es una cosa que revela The Race en una entrevista o en unas declaraciones que recogen de Andrea de Zordo, que es el máximo responsable técnico del equipo Haas. Os pongo un poquito de contexto para que nos pongamos otra vez todos a tono de qué es lo que va a pasar el año que viene. El año que viene tenemos un nuevo reglamento de motor, que no os venda la burra, ¿vale? Lo que hay el año que viene es un nuevo reglamento de motor que ha forzado a un reglamento de chasis, porque como estamos volando tan cerca del cielo, el año que viene la Fórmula 1 ha dicho, no, eso de que el 80% de la parte de combustión, de la parte de la potencia del motor, la aporte la parte de combustión, se acabó. ¡Jamás! Como decía Ralph. Ni el 100%, como había hasta que entraron los V6 turbo híbridos en el año 2014, ni el 80-20, 85-15 más o menos que tenemos ahora. El año que viene, por mis narices, 50-50. ¿Vale? Perfecto. Hay que hacer funcionar el coche entero con la mitad de la potencia del motor de combustión. Y entonces, claro, la FIA llegó un momento en el que dijo, espérate, que el motor eléctrico... chuta, pero las baterías no tienen tanto aguante como para poder aguantarme una vuelta entera dándome la misma potencia que un motor de combustión completa. ¿Qué hacemos? Pues este coche tiene que ser rápido con poca fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues le quitamos carga aerodinámica en las rectas y por tanto el aire no lo frena y por tanto el motor tiene que hacer menos esfuerzo y por tanto se gasta menos la batería y por tanto llegamos a este intento loco del 50-50, que es lo que va a ocurrir. Entonces, ya digo, toda la aerodinámica de los coches del año que viene tiene ese sentido, que es el de ser una aerodinámica lo más ligera posible en la recta y lo más pesada posible o lo más actuada posible en la curva, para que en recta no haya drag y el coche pueda correr mucho con poco esfuerzo del motor, y en curva el coche se agarre y sigue siendo igual de rápido que un Fórmula 1, que es la categoría en la que estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el año que viene, pues como no puedes cambiar de juegos de alerones entre recta y curva, lo que se ha hecho es pues los alerones móviles, la aerodinámica móvil que va a entrar el año que viene y que hace que el alerón en recta se abra, ya sabéis, el alerón delantero, alerón trasero, y cuando llegue la curva, ¡clac!, se cierre. Y aquí viene el problema, porque claro, yo lo que pensaba en mi cabeza es, pues entonces lo que hacemos es poner un alerón lo más cargado posible, el alerón de Mónaco lo llevas a todos los grandes premios, porque al final lo que va a pasar es que en la recta lo vas a abrir y entonces, pues, no vas a tener nada de drag y en la curva va a ser alerón de Mónaco. Pero no es tan fácil. Se ve que yo lo que pensé en mi casa no es tan fácil. Y lo ha hablado, como digo, el máximo director técnico del equipo Haas, porque se están encontrando con muchos problemas a la hora de saber cómo diseñar los alerones del año que viene. Cito textualmente: es probable que la parte que más miedo me da y que más miedo le da a todo el mundo sea la carga aerodinámica. Estoy seguro de que vamos a descubrir muchas cosas cuando usemos el coche por primera vez. Hay mucho rendimiento ahí y perderse algo en esta fase es muy fácil. Todas las unidades de potencia son muy nuevas y creo que incluso para el suministrador de la unidad de potencia también están descubriendo cosas. Es un gran desafío, estoy seguro de que vamos a aprender mucho en la primera parte de la temporada. Esto, que lo dijo con una voz seguramente medio temblorosa y que es una declaración oficial, os resumo yo, os traduzco yo qué es lo que significa. Lo que significa ahora mismo es que los equipos han diseñado unos alerones con una carga aerodinámica, un alerón de alta carga, de media carga, de baja carga, como tienen ahora mismo los coches, con la proyección de cuando esté cerrado cuánta carga aerodinámica va a tener y cuando esté abierto cuánta carga y cuánto drag va a tener. Pero como es la primera vez que hacemos esto, los equipos ahora mismo no saben si los alerones que han diseñado van a ser demasiado cargados. O sea, me lo invento. Han dicho en Mercedes: vamos a ponerle esta carga al alerón base, al alerón delantero, y esta carga al alerón trasero. Y cuando lleguen a pista no saben si ese alerón con estos nuevos coches va a ser lo suficiente para que se agarre en la curva,
o va a ser demasiado cargado para que cuando se abra en recta tenga demasiado drag. Es decir, hay dos vías, es el alerón de Rödinger ahora mismo, es la Fórmula 1 en la que los equipos, o bien alguno se ha pasado de carga aerodinámica y en las curvas va a agarrar mucho, pero se va a quedar sin batería porque va a tener demasiado drag, o se ha pasado cortando carga aerodinámica a los alerones, lo que significa que tendrá muy poco drag, habrá mucha batería, pero en curvas se lo van a comer. ¿Y cuál es el problema? Que esto solo lo van a descubrir cuando pongan el coche en pista. A ver, de nuevo, es la primera vez que tenemos aerodinámica móvil. Solo por eso, aunque ya no estuviéramos con el motor 80 o con el motor 50-50 y tal, solo eso de meter aerodinámica móvil ya es un factor enorme, es una incertidumbre enorme para los ingenieros. Entonces, esa es una primera parte de novedad a la que van a tener que hacer frente, que alguien seguramente sacará más rédito y que a alguien le pillará a contrapié. Y es una cosa que vas a tener que aprender mucho sobre la marcha, ya te digo, para optimizar esa carga de los alerones entre estar abiertos en recta y tener, pues, superficie aerodinámica suficiente para que el coche agarre en curva. Pero es que además de todo eso, hay una segunda complejidad, y es que cada unidad de potencia, por decirlo mal y pronto, es de su madre y de su padre. Entonces, incluso aunque no va a pasar, imagínate que viéramos que Red Bull aparece en la primera carrera con un alerón rollo Monza, recortado por arriba, y todo el mundo diga, ah, eso es lo que tenemos que hacer. No, porque Red Bull va a tener un motor Red Bull Powertrains Ford, básicamente, que va a entregar la potencia de una forma, que va a regenerar la batería de una forma, que va a tener unas capacidades que a lo mejor le permiten a Red Bull ir con ese alerón. Pero yo soy Haas, que tengo motor Ferrari, o soy Ferrari, que tengo motor Ferrari, y digo, hostia, es que no lo puedo copiar. No lo puedo copiar porque esa disposición en mi coche no funcionaría. Porque mi coche recarga de una forma distinta, o la batería dura una cantidad diferente, o el motor entrega una potencia diferente, y por tanto, si yo copio esto, pues a lo mejor estoy yendo en contra de lo que necesita mi coche ahora mismo. Y lo peor de todo es que tú estás desarrollando el chasis, estás desarrollando esos alerones, estás desarrollando también la unidad de potencia, y entonces yo soy el de chasis ahora mismo, y le voy al de motores y le digo, oye, Andy, vamos a ponerle un nombre, Andy Cowell. Andy, venga, estoy hablando en términos de ingeniería muy simples, o sea, estoy haciendo aquí un teatrillo, pero un poco para que lo entendáis. Voy yo de aerodinámica y le pregunto al de motores, oye, venga, dame porfa las curvas de potencia, dime este motor cuánto va a correr y cuánto va a regenerar, y así ya nosotros calculamos un poco el ala que le tenemos que poner al coche. Y soy el de motores, y entonces le vuelvo y le digo, te vas a reír, no lo sabemos. En el monocilíndrico dice tal, pero luego ¿quién sabe lo que va a pasar cuando lo pongamos en pista? Y entonces yo digo, ¿y cómo quieres que yo diseñe el coche? ¿Sobre qué cifras? Y dices, bueno, estas de aquí, tómalas. Ahora, puede ser que la semana que viene yo te dé cifras diferentes. Vale. Por cierto, ya que te tengo aquí, jefe de aerodinámica, ¿me puedes dar tú, por favor, las superficies máximas que podéis tener de refrigeración? Así yo también sé un poco, pues, tema de temperaturas, a qué revoluciones y tal tenemos que poner el motor. Te vas a reír. Tampoco lo sabemos. Porque cada semana encontramos medio segundo más en el coche, entonces lo podemos hacer un poco más pequeño. Pero como no nos dais la cifra de potencia, pues tampoco sabemos cuánta refrigeración se necesita. Este teatrillo que acaba de hacer ahora mismo, esto es lo que está pasando, a una escala muy técnica, y evidentemente, sin que esto parezca Manolo y Benito, pero es lo que está pasando con los coches del año que viene. O sea, hay tantísimo cambio, son los Fórmula 1 más complejos de la historia. Son claramente los Fórmula 1 más complejos de la historia. Entonces, el conjunto es muy difícil, la aerodinámica nunca antes, como digo, ha estado tan al servicio de los motores, es una integración total y absoluta de la parte aerodinámica con la parte de motor, lo cual en el fondo, si eres un constructor, pues es una gran noticia a largo plazo, porque dices, vale, yo soy equipo de fábrica, y entonces en el reglamento en el que más importa la integración motor-chasis, pues yo tengo un equipo, una marca que solo trabaja para mí. En el corto plazo, si resulta que estoy en la marca que ha empezado peor, como puede ser una Audi o puede ser una Red Bull, pues me voy a comer unos cuantos años que van a ser un poquito complicados. Pero ya digo, es una fórmula de motores, eso
tiene que quedar muy claro. Lo ha dicho Binotto, de hecho, en la presentación del Audi concepto, el R26, que básicamente el híbrido va a marcar la diferencia e incidirá también en la carga aerodinámica, que esto es una cosa que ya ocurrió en el año 2014. Os acordaréis que el equipo Mercedes tenía el mejor motor y todo el mundo decía también, no, es que Mercedes no es solamente motor, es que es el mejor chasis, es la mejor aero. Nos ha jodido. Claro que lo es. Si yo tengo un motor que tiene 30 caballos más que el siguiente competidor, le puedo meter 3-4 más grados de ala, que voy a correr lo mismo. Cuanto más motor tienes, más ala puedes poner, porque te afecta menos el drag, o tienes más fuerza para superar el drag que te genera el ala, y por tanto, generas más carga aerodinámica. Yo creo que podemos llegar a una cosa parecida en el año 2026, y ya digo, son coches muy difíciles de diseñar. Sigue las declaraciones de Andrea de Zordo en The Race. Desde 2025, dice el jefe técnico de Haas, es un cambio de mentalidad completo. La primera dificultad ha sido homologar el chasis. Hemos hecho mucho trabajo para que ocurra. Vale, paro aquí. Porque luego hay otra cosa que tenemos que añadir, otro miedo que hay encima de la mesa y otra cosa que hay que añadir a estos coches del año 2026. Y es el tema del peso. Yo estoy seguro de que, a ver, es muy difícil siempre homologar unos primeros chasis porque, bueno, hay que tener en cuenta resistencia a los materiales, que pasen los crash tests, que encajen las medidas con el peso, con los puntos de anclaje y todo ello sea seguro y lo suficientemente robusto y que pasen los crash tests, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero estoy seguro de que están sufriendo por homologar los chasis por el tema del peso. Porque más allá de que sean dimensiones distintas, insisto, y geometrías de suspensión distinta y todo distinto, el tema del peso. Porque lo decían los propios jefes de equipo, la FIA se chupó el dedo, vio por dónde venía el viento y dijo, van a pesar 800 kilos. Y los equipos han dicho, muy bien, esta cifra está perfecta. ¿Cómo llegamos? No somos capaces, os habéis inventado esta cifra. Entonces, cada tornillo, cada gramo, cada cosita cuenta un montón. El monocasco solo son... Mira, os lo digo de memoria, porque me acuerdo que leí en su momento cuando empezaron a publicarse los manuales. El monocasco del Caterham CT06, que era el coche de Caterham que iba a disputar la temporada 2016 de Fórmula 1, o 15, perdón, de Fórmula 1, y al final no la acabó disputando. Ese monocasco del año 2015 proyectado pesaba 99,98 kilos. Son 100 kilos, más o menos, el monocasco de un coche. Pesa. Si de 100 kilos le puedes salvar 2, oye, ya estamos ganando bastante. Entonces estoy seguro de que parte de esos problemas que están diciendo de homologación del chasis del año que viene por el tema de ahorrar peso en el chasis. No me quiero ni imaginar la pesadilla que tienen que estar pasando los ingenieros de estructuras, los ingenieros de materiales, para ahorrar un mínimo gramo. Vuelvo a citar otra vez a Andrea de Zordo, al piloto, perdón, al director técnico del equipo Haas. Dice, el chasis ha sido uno de los proyectos más complejos que hemos hecho e inicialmente nos hemos enfocado mucho en ello. Ahora se trata de encontrar rendimiento. Por ejemplo, en cómo haces el ala delantera. El detalle del mecanismo llevó mucho tiempo. Mecanismo para abrir y cerrar los flaps. Pero incluso ahí era importante tener algo pequeño, añado yo, que no genere drag y peso, y fiable. Todo este tipo de cosas llevan tiempo, así que ahora estás intentando entenderlo, hay una disposición base y estamos ahora empujando para entrar en el ciclo de rendimiento. Que insisto yo, esto también tiene una cara A y una cara B, dependiendo de si eres un equipo fábrica o eres un equipo cliente. ¿Por qué? Porque el equipo Haas en particular, por ejemplo, es un equipo que compra muchas piezas al equipo Ferrari. Entonces, lo que dice Andrea de Zordo también es que, claro, ellos están diseñando el coche, han pensado en unas soluciones, en unas disposiciones. Vuelvo otra vez al tema. Sé que es muy simplista, perdón a los ingenieros de la sala. Si estoy metiendo alguna cosa macarrónica, decídmelo por favor, la gente que es ingeniera aquí en la sala. Estoy intentando simplificarlo mucho porque es una cosa densa para que la entienda todo el mundo. Pero de nuevo, imaginaos, ¿no? Que llega el motorista y te dice, vale, estas son las necesidades de refrigeración del motor, ¿vale? Y necesito para eso que entre esta cantidad de aire a esta temperatura. Y tú entonces calculas y dices, vale, pues vamos a calcular la superficie de entrada que necesita la refrigeración del pontón para que pueda entrar esa cantidad de aire que me ha dicho el motorista. Ah, pues tendría que ser esto, lo otro, lo demás allá. Vale, pasas meses diseñándolo, fabricándolo, y entonces resulta que llega el motorista y sin previo aviso, a última hora, te dice, oye, que hemos conseguido 7 caballos extra, pero por esto ahora necesitamos un pelín más de refrigeración. Y tú piensas, copón, que yo ya he diseñado un pontón y una entrada de refrigeración en el coche. Ahora me estás pidiendo a 2 semanas vista o X tiempo vista que lo cambie. Lo que dicen desde Haas es que, como está evolucionando todo tan rápido, las propias necesidades de los fabricantes a los equipos están llegando muy tarde.
muy tarde y que ahora mismo no tienen un plan establecido sobre cómo reaccionar. Lo que van a hacer los equipos a inicio del año que viene es improvisar bastante con el tema de mejoras y sobre todo, esto es clave, esto lo ha dicho Andrea de Zordo también, el coche que veamos en los test de pretemporada, es decir, empezando en Barcelona, terminando en Bahrein, ese coche no va a ser el coche de Australia. Evidentemente tú tienes unos diseños, tú tienes que fabricar esos diseños y fabricar esos diseños lleva un tiempo. Entonces hay un punto en el que la oficina de diseño dice: hasta aquí nos vamos a quedar. Esto de aquí, esta plantilla, es la que me diseñas, es la que me imprimes, es la que me fabricas. Y nosotros seguimos trabajando sobre ello porque seguimos viendo que la curva es encontrar más tiempo. Entonces, tenemos que llegar con un coche tenemos que llegar con un coche a los test de Barcelona. Si pasara una semana más y estuviéramos diseñando una semana más, seguro que el coche de Barcelona sería más rápido, pero es que no nos da tiempo a fabricarlo. Entonces, vamos a parar aquí. Fabrica esto y nosotros seguimos. Claro, nosotros seguimos fabricando el coche de Australia. El problema es que en los test tú pones el coche en pista, dices: ah, esto funciona, esto no funciona. Vas a fábrica y dices: chico, esto funcionaba y esto no. Y en fábrica te dicen: perfecto, el primer Gran Premio es en 2 semanas, no vamos a poder cambiarlo. Entonces, el coche que veamos en los test no va a ser el coche que veamos en Australia, pero es que el coche que veamos en Australia, dicen desde Haas, no va a ser el coche corregido, o al menos no en su totalidad, con lo que hayan aprendido en los test. Porque el último test es del 18 al 20 de febrero, primera carrera es el 6 de marzo. Es decir, es que es una semana y media entre que los coches tienen que estar en Australia, antes incluso, una semana entre que los coches tienen que estar en Australia y los coches están, o quiero decir, te llevas el aprendizaje de los test y luego tienen los coches en Australia. ¿Cuánto tardan en hacerse las piezas? Pues depende de la pieza. Revisando algunas entrevistas antiguas, en Toro Rosso, por ejemplo, decían que en el año 2018 un grupo entero trabajando a tope tardaba unas 4 o 6 semanas después de que había salido del túnel del viento en diseñar un alerón delantero y luego va a producción. Es decir, échate que 1 mes y medio, 2 meses para, en el mejor de los casos, a lo mejor 2 meses para empezar a tener piezas corregidas sobre lo que aprendas en los test de pretemporada. Ni siquiera te digo carrera 1. Es meternos en Arabia Saudí, más o menos, Miami, que es la carrera 5, para tener ya la primera iteración de los coches fuerte, igual que pasó en el año 2024 con McLaren, por ejemplo. Antes de eso, físicamente no hay tiempo. ¿Y a qué es lo que hay que reaccionar? Pues esa es luego otra, porque ahora mismo los equipos están haciendo una curva de desarrollo, ellos tienen, pues, han estudiado el reglamento, están probando cosas en el simulador, en el túnel de viento, pero eso no replica exactamente lo que pasa en pista. Ellos ya saben más o menos, oye, pues esto me puede fallar por aquí, esto me puede saltar por acá, pero en 2022 todo el mundo hizo sus coches, los probó en el túnel de viento, llegaron todos sonrientes a Barcelona, pusieron el coche en pista y en cuando empezaron a rodar pasaron por recta de meta y hubo un ingeniero que vio los coches pasar en Barcelona por recta de meta, coche que habían estado 2 años a lo mejor desarrollando en el túnel de viento y dijeron: coño, que salta de atrás, que el coche salta. Esto no lo habíamos visto nosotros, salvo Red Bull, que sé que lo vio. Estas cosas pueden pasar. O sea, que ahora mismo hay un problema que no sabemos cómo se llama, que no sabemos cuál es, pero que está ahí esperando detrás de la puerta, y cuando sean los test va a decir: ¡ja, ja! ¡Sorpresa! Resulta que me recalentaba. ¡Ja, ja! Resulta que me rompo a esta velocidad. Eso puede pasar. Entonces, nuevo concepto desbloqueado. Marsopeo, claro, la gente se quedó diciendo: coño, ¿esto qué es? No lo habíamos visto nunca. Y Newey dije: ¿por qué no habíais visto la Indy de los 70? Yo sí que lo había visto. Pues eso puede pasar. Y a partir de ahí, con toda esta información, y perdón por toda esta chapa técnica que os he dado, pero creo que era importante, tengo que hacer pues un pequeño repaso de cómo está ahora mismo la actualidad informativa de cara al año 2026, lo poquito que se filtra, lo poquito que se sabe de algunos equipos que más o menos van hablando. Por ejemplo, el equipo Ferrari. Publica la prensa italiana, publica Autoracer.it, que lo que se espera en Ferrari después de la bomba, que a discreción, sin hablar con nadie y como... Bueno, en fin, llegó John Elkann y dijo: ¡jaja! Aquí os la quedáis. Que después del bombazo que ha pegado John Elkann, lo que se espera en Maranello es un invierno silencioso. Esto no sé si es información que tienen ellos o un deseo, o un grito ya al cielo, una llamada de auxilio de la prensa italiana de: por favor,
que nadie diga en diciembre, tienen 30 caballos más que Mercedes. Por favor, que nos conocemos esta historia. Pero básicamente lo que dicen en Italia es que esperan un invierno silencioso en Ferrari y que es un poco efecto de la bomba que soltó John Elkann la semana pasada diciendo que sus pilotos tendrían que centrarse más en conducir y menos en hablar. Si se han centrado en hablar, al menos de puertas para adentro, parece que ha dado resultado, porque publica también Autoracer.it que se está escuchando a Leclerc y a Hamilton, que ambos han destacado los avances en el coche del año 2026 y que tanto, esto ya es una información de Planet F1, tanto Leclerc como Hamilton, que recordaréis sobre todo Leclerc fue bastante crítico con el reglamento, sobre todo Leclerc fue crítico con las sensaciones en el simulador que tuvo durante la primera mitad del año, probando la iteración inicial seguramente del coche en 2026, que Leclerc ahora está cómodo, que ya son pues tanto Leclerc como Hamilton comentarios positivos los que trasladan del coche del año que viene, y luego ya pues lo de siempre, de un concepto muy arriesgado y con materiales de ultimísima generación para el motor y revolucionario y en fin, que eso la gente que está dentro pues a lo mejor lo sabrá, pero yo otras cosas puedo inferir que sí, esto en particular pues no lo sé, pero un poco también lo que se filtra es eso, concepto y materiales muy revolucionarios para el motor de Ferrari el año que viene. Actualización de Audi también, ya sabéis, tuvieron la presentación rara esta que hicieron del R26, que no es el coche del año que viene ni es la decoración del año que viene, yo creo que es, bueno, hicieron pues un evento físico para ponerle nombre y cara y hacer algo tangible con el proyecto de Fórmula 1, y ese R26 desvela unos colores corporativos de Audi, o sorpresa, que son el rojo, el negro y el gris, ya lo sabíamos todos, que estarán en el coche del año que viene. No creo que esta sea la decoración final, aunque ese gris me recuerda bastante a Revolut, que va a ser patrocinador oficial del equipo, el negro también incluso, y estuvieron hablando los jefes de equipo, estuvieron hablando los principales capos del equipo Audi. Pero antes de irme con ellos, es muy interesante una información que publica la web de Drive, porque Stefan Dreyer, que es el jefe de tecnología de Audi en Fórmula 1, en un tour que hicieron con medios de comunicación por la fábrica de Neuberg, dijo, ojo, que esto es importante, que el desarrollo del tren motriz de 2026 de Audi ya ha parado y que ahora a diciembre ya de 2025 el foco de Audi cambia al motor de 2027-2028. Esto, que es llamativo, está un poco relacionado también con lo que vimos con lo que os he contado antes del desarrollo de las diferentes piezas. Entonces, a ver, cito textualmente, el desarrollo de componentes, este es Stefan Dreyer, que es el jefe de tecnología de Fórmula 1 de Audi. El desarrollo de componentes realmente no para en Fórmula 1, pero considerando la cantidad limitada de datos de Sauber y de Ferrari ahora, y el cambio de reglamento apunto yo también, ya hemos pasado de nuestro primer año. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Ferrari y Sauber son motores distintos, o sea, Ferrari o Sauber es un cliente de Ferrari, entonces tampoco se puede compartir demasiada información, y además de todo eso, es que es un motor completamente diferente, es un motor esquema 80-20 cuando ya sabemos que el año que viene va a ser un 50-50. Entonces Audi ahora mismo ha dicho que ha dejado ya lo que os decía antes de las piezas. Llegas a una copia intermedia, a una fase intermedia, ¿no? A una versión intermedia y dices, venga, esta es la que voy a fabricar. Esta versión del documento es la que voy a imprimir, aunque yo voy a seguir trabajando sobre ella. Porque necesitan hacer el motor, necesitan hacer las piezas básicamente para que llegue a tiempo para toda la temporada. Según Mattia Binotto, el plan es motor completo en diciembre, chasis en enero y presentarlo pues antes de que arranquen los test. Y luego ha habido unas declaraciones de Jonathan Whitley, que es el jefe del equipo, ex de Red Bull, ya lo sabéis, que son un jarro de agua fría un poco... O más que un jarro de agua fría, yo creo que son al final una revelación de lo complicadísimo que es el proyecto de Audi. En particular, empezar un equipo de Fórmula 1 desde cero y todavía más hacerlo con un reglamento incipiente como este de 2026. Ha dicho Jonathan Whitley... La Junta de Audi nos ha dado unos objetivos muy realistas, entienden el camino en el que estamos y son muy comprensivos con el tiempo que va a llevar las fases, lo cual es preludio, ¿sabes? Esto es, perdón, es la vaselina antes de meter el palo. Y el palo es que nuestro objetivo es aprovechar el impulso actual, necesitamos mantenerlo y eso nos hará aspirantes al título al final de década. Que suena lejos, pero no está tan lejos porque estamos a mitad de década ya, pero es 2029-2030. O sea, Audi entra en el 26... diciendo en el 2030 igual somos aspirantes al título. Yo, estas dos personas de aquí, me compadezco, ojalá me equivoque y Audi dé la campanada, pero ahora mismo la cara de Hülkenberg ya es un poco de preocupación.
me compadezco el año que viene de las luchas de Q1 que van a tener entre Red Bull, bueno, Red Bull no, Racing Bulls, el equipo Sauber y el equipo Cadillac, porque va a ser largo el camino, va a ser un camino, me temo, bastante largo el que va a tener Audi. Y para cerrar ya esto, Aston Martin también, Fernando Alonso ha hablado y ha declarado cosas interesantes sobre la forma de conducir los coches del año que viene. Esto es información, o más bien son declaraciones de la rueda de prensa previa al Gran Premio de Brasil de este año, donde decía Fernando Alonso que, bueno, un poco a colación, ya sabéis, de cómo van a ser las reglas del DRS y de carrera este año, pues va a cambiar la forma de correr. Os lo vuelvo a explicar rápidamente, ya no hay un DRS como tal, sino lo que tenemos es, pues, el doble DRS, ¿no? Que todo el mundo va a llevar en la recta, en el que los alerones pues se ponen planitos para no tener drag, ya os lo he explicado antes, pero para seguir dando una pequeña ayuda al adelantamiento, se han inventado lo que yo llamo el MAMA, el MOM, el Manual Override Mode, el modo manual de supresión. ¿Qué significa esto? Que los motores, a partir de cierta velocidad, van a empezar a estar capados para guardar la batería, a no ser que estés a cierta distancia del coche de delante, con lo que durante una vuelta tú no tendrás el motor capado para ahorrar energía y además se te sumará, en lugar de 8 kilojulios, 8,5 kilojulios de recarga durante la vuelta. Es una especie de turbo eléctrico que vas a tener durante una vuelta. Y dice Fernando que va a ser interesante cómo se va a poder correr con este nuevo modo. Dice Alonso, la única duda que tengo en mente es sobre las posibilidades de adelantamiento, que en mi opinión sigue siendo una incógnita. Creo que según lo he visto en el simulador y lo que he leído en el reglamento, todo el mundo puede activar el DRS en rectas, tanto el coche que va delante como el que va detrás. Fernando, no me digas, según he podido leer, que estamos a un mes y medio de esto, por favor. Por lo tanto, no hay realmente posibilidad de marcar la diferencia a menos que se utilice mucha energía en la recta. Eso sí, ya está maquinando el tío. Si se utiliza mucha energía en la recta, entonces se pagará el precio en las rectas siguientes, así que tal vez el coche que acabas de adelantar te vuelva a adelantar, ¿ya? En el fondo, quizás complejo, quizás un pelín antinatural al principio, pero es un cierto estímulo, y a mí eso me mola, es algo diferente a lo que hemos visto. Y ha dicho Fernando también que pese a todo no espera coches radicalmente distintos a los Fórmula 1 de ahora, dice, no me lo creo, al fin y al cabo, el coche se mantiene y el deporte sigue siendo básicamente el mismo, una carrera contra el tiempo ante tus rivales. No creo que sea por un rendimiento diferente del coche, quizá un poco menos de agarre debido a que las regulaciones y la carga aerodinámica sean menores, pero ya está. Es decir, que ya está, que nos quedan 3 semanas, señoras y señores, para que los coches, esto es muy jodido, pero en 3 semanas los coches actuales van a quedar completamente obsoletos y queda 1 mes y 8 días para para ver en pista la nueva Fórmula 1, la Fórmula 1 quizá más revolucionaria y más diferente de las últimas décadas.